Un mundo convertido en cementerio. ¡Que arda! ¡Que arda! Un estado que domina con el miedo. ¡Que arda! ¡Que arda! Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Que arda! ¡Que arda! Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Vuelven tiempos de cambio, llegan vientos. Este es un podcast del portal Revolución Obrera. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. En el episodio 241 de Vanguardia Obrera. Hoy es 21 de julio y vamos a conversar un poco con nuestros compañeros de mesa sobre lo que se viene a partir del 7 de agosto con el nuevo gobierno, el gobierno de Abelardo de la Espriella, y vamos a dedicarle tal vez 2 programas a conversar sobre su grupo que lo va a acompañar, o por lo menos al comienzo que lo va a acompañar, en lo que hemos llamado el cartel ministerial de Abelardo. Bienvenida, compañera Adela, ¿cómo se encuentra? Y bienvenido, José. Gracias, Ricardo. Una buena noche para ti y para todos los que ya están conectados a este episodio de Vanguardia Obrera. Un saludo también a José, al equipo técnico. Y bueno, esperamos que podamos debatir acerca de lo que será el gabinete ministerial de este nuevo gobierno. Esperamos también sus opiniones en el chat, sus sugerencias y bueno, hagámosle pues. Muy buenas noches a mis compañeros de mesa. Buenas noches, muy buenas noches a quienes ya nos acompañan en este nuevo episodio. Y un saludo fraterno a nuestros compañeros del equipo técnico. Bueno, sobre el tema de los ministerios, hasta el día de hoy, de lo que conocemos, han sido nombrados 15 de los 18 ministros del próximo gobierno. De esos, ¿quiénes han sido designados hasta el momento? El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo; de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar; de Hacienda, Miguel Gómez Martínez; de Defensa, Jorge Eduardo Mora; de Minas y Energía, María Noemí Arboleda; de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín; de Ambiente, Fabio Arjona Incapié; de las TIC, Alexandra Falla Cerrate; de Cultura, Paola Holguín Moreno; de Transporte, Elsa Margarita Noguera; Justicia, Iván Cancino; Agricultura, Indalecio Dangón; Educación, Vivian Morales; Vivienda, Jaime Andrés Beltrán; y Deportes, Juliana Gutiérrez Zuluaga. Los que faltan todavía, según las informaciones por nombrar, son el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Trabajo, los muy importantes, y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovaciones. Vamos hoy a analizar aquí con los compañeros de mesa 6 ministerios. ¿Qué podemos decir sobre esos? Esperamos pues también que los que nos están acompañando nos escriban ahí sus opiniones y a la vez vayan compartiendo la transmisión para que otros compañeros se puedan ir vinculando. Arranquemos entonces por ¿dónde? Puede ser por la señora Elsa Noguera, ¿les parece? Bueno, sí, me parece. Y hoy les voy a hablar de la cuota femenina del gobierno de la Espriella, ¿no? Que es, bueno, aquí sí quiero dejar algo claro, y es que el hecho de que sean mujeres, ¿sí?, no quiere decir que nos representen a todas las mujeres. Las mujeres también pertenecemos a una clase, y en definitiva estas que han venido siendo nombradas, pues
representan los intereses de la clase que nos explota, que nos humilla, que nos domina, y por tanto son nuestras enemigas de clase. Hablemos entonces de la nueva ministra de Transporte, Elsa Noguera, que les digo, mis queridos compañeros, es un verdadero delfín, ¿sí? Inició su carrera siendo tesorera del Departamento del Atlántico, luego asumió la presidencia de la fiduciaria La Previsora. Despuesito fue nombrada secretaria de Hacienda de Barranquilla durante una de las administraciones de Alejandro Char, que es el clan que de hecho la apadrina. En 2010, pues ya saltó a la política nacional cuando integró la fórmula vicepresidencial de quien fuera el entonces candidato Germán Vargas Lleras. Y en 2011 alcanzó uno de los mayores hitos de su carrera al convertirse en alcaldesa de Barranquilla. Entonces ejerció ese cargo entre 2012 y 2015. Al terminar ese periodo, fue llamada por el entonces presidente Juan Manuel Santos para asumir el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En 2019 volvió a participar en elecciones regionales y quedó elegida gobernadora del Atlántico entre 2020 y 2023. Entonces, como ustedes ven, una carrera prolífera dentro de la política. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó durante esa carrera que les menciono ahí como brevemente? En medio de esa carrera resultó una investigación fiscal que puso al descubierto un escándalo en la administración de los recursos del sistema de regalías en el Departamento del Atlántico. Entonces, era una inversión de 15.300 millones de pesos para tecnificar el campo, para fortalecer la seguridad alimentaria, y terminó diluyéndose en una red de pagos que nada tenían que ver con la tierra. La plática se fue en negocios de ópticas, en clínicas estéticas, en restaurantes de comida italiana, en agencias de publicidad. Y quienes figuraron como los beneficiarios de ese rubro, que estaba destinado exclusivamente al sector agropecuario, pues nada tenían que ver con eso. Eran 82 empresas beneficiadas por ese programa, 79 de esas no pertenecían al sector agro, y todo eso pues bajo la responsabilidad directa de ella como gobernadora, que permitió que el presupuesto se repartiera entre entidades que no cumplían ni siquiera con requisitos mínimos de ley, porque 29 de esas 79 ni siquiera tenían una matrícula mercantil vigente, 3 estaban en proceso de liquidación y varias de esas empresas beneficiadas además ni siquiera tenían domicilio en el Departamento del Atlántico. Entonces el defalco fue bastante grande, superó los 14.000 millones de pesos que favorecieron pues a contratistas específicos en lugar de realmente transformar la productividad en el Atlántico. Lo peor de ese cuento es que las únicas 2 empresas que sí pertenecían al sector agropecuario, en lugar de favorecerse con esa inversión, bajaron sus ventas en un 48%. Entonces fue un momento donde mientras el dinero se filtraba hacia clínicas, cenas de lujo, todo lo que no tenía que ver con el agro, los verdaderos productores se hundieron en crisis y por tanto pues fue un verdadero fracaso en su ejecución, pero un total éxito en la malversación de fondos. Todo esto lo documenta la misma fiscalía, es una investigación fiscal. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y en dónde está la justicia? Porque en últimas, pues lo que estamos viendo ahorita es que la señora es la ahora ministra de Transporte. Ahora, en medio de la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro, el hijo del actual presidente, la Fiscalía General de la Nación mencionó a esta señora, a Elsa Noguera. Resultó salpicada también en este escándalo por presuntas irregularidades en la contratación entre la gobernación y una fundación llamada Fundación Conciencia Social. Según eso, ella mostró intereses ahí en esos contratos, que son objeto de investigación de hecho en el momento, y en los cuales, según la Fiscalía, se evidenció un acuerdo corrupto que benefició pues al hijo del presidente y a la esposa de ese entonces, y pues con contratos adjudicados de forma directa a esa fundación, que pues presuntamente habrían sido utilizados para favorecer intereses personales y económicos. Esa investigación, ¿qué sugiere? Sugiere que desde la gobernación se facilitaron los procesos de contratación a favor de la Fundación Conciencia Social, que el representante pues era Gustavo de la Osa, que también aparece ahí implicado.
Y además, pues la fiscalía dijo que Nicolás Petro habría tenido también injerencia directa en la designación de personal dentro de los proyectos ejecutados. Y de nuevo aquí, la ahora ministra ni siquiera se ha pronunciado respecto a esa salpicadura que le tienen. Son varios los escándalos en los que se ha visto, digamos, implicada esta señora. Hasta ahora nada se le ha comprobado, pero sí se le han denunciado muchos. Tiene una investigación por contratación en la alcaldía de Barranquilla entre 2012 y 2015 por contratos de infraestructura y de valorización que fueron pues adjudicados durante su administración. El resultado de esta investigación es que no hay condena penal, efectivamente, y en varios casos pues se han archivado básicamente esas denuncias porque se dice que no hay pruebas suficientes. También esta señora ha sido cuestionada por el programa Casa Digna, Vida Digna, ¿sí? Y contratos departamentales, eso fue entre 2020 y 2023 durante su gobernación. Tiene denuncias de posibles irregularidades en contratos de infraestructura, de vivienda, de obras públicas. ¿Y qué resultó de esas denuncias? Pues debates políticos, solicitudes de investigación, pero ninguna condena judicial contra la señora Noguera por estos hechos. También ha sido señalada por tener cercanía con este clan Char, con el grupo político Char desde hace más de 10 años, como desde 2011 hasta ahora, incluso todavía tiene nexos políticos ahí. Se dice pues que ha hecho parte de este grupo y ya sabemos que esta es una organización que también ha sido objeto de investigaciones, de cuestionamientos, etcétera. ¿Y qué pasó con esos señalamientos? Pues nada, porque pues dicen pertenecer a un grupo político no constituye un acto de corrupción, ni existe una decisión judicial que la responsabilice por las actuaciones de terceros. Eso sin contar los contratos que bajo su administración ejecutó, ¿sí? Proyectos en detrimento del patrimonio histórico de Barranquilla. Claro, ella lo hace de manera magistral, ¿sí? A través de secretarías, de fichas nombradas a dedo como Diana Maya Gil, que era la entonces secretaria de Control Urbano y de Espacio Público de Barranquilla, quien tampoco se robó ni un peso, pero pues sí con omisión y con silencio se negaron a cobrar una multa de 62,4 millones de pesos, 62,4 millones de pesos por la demolición ilegal de un bien patrimonial en Barranquilla. Y así van favoreciendo a ciertos grupos, favoreciendo amigos, favoreciendo clanes, favoreciendo grupos económicos. Con grandes y pequeños escándalos de corrupción se va alineando entonces el gabinete del gobierno entrante, que demuestra de entrada que su tal discurso de austeridad en el Estado es para los empleados públicos rasos, de abajo, pues que en su mayoría están en sus puestos por concurso de méritos, ¿sí? Mientras que esos puestos de libre nombramiento y remoción, como los ministerios, como las gerencias, como las presidencias en las agencias, en las instituciones del Estado, pues son ocupados por los corruptos personajes y clanes de siempre, ¿sí? Y hacen parte pues también de los favores políticos, por supuesto. Claro que sí, con eso estamos viendo pues ahí el primer caso de una persona que no tiene absolutamente nada, de una hoja intachable, y que sí mucho escándalo pues tras de eso, ¿no? Y seguimos con el siguiente personaje, con don Indalecio, ¿no? Sí, de esto yo quiero decir, no es algo distinto pues al historial pues de esta señora, porque Indalecio Dangond Vaquero fue uno de los principales asesores de la Bogaster durante su campaña. Es el encargado pues del proceso de empalme en el sector agropecuario, y es el próximo ministro pues de la cartera del Ministerio pues de Agricultura. El tipo es uno de los grandes lagartos de carrera, es uno de los que siempre han estado en las movidas relacionadas con el agro, sirviéndoles a los capitalistas y a los terratenientes pues en diversos cargos, especialmente pues en lo que tiene que ver con los problemas del agro.
En ese sentido fue subgerente de crédito y cartera de la Caja de Crédito Agrario entre el 1988 y 1992. Estuvo en la Superintendencia de Puertos y Transportes entre 1994 y el 96. Fue asesor del Ministerio de Comercio Exterior entre el 96 y el 98 en el gobierno de Samper. De ahí saltó al cargo de asesor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural entre el 98 y el 2003, durante los gobiernos de Pastrana y de Uribe. Entre el 2005 y 2006 se vinculó a la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, a Fedepalma, de la cual hace parte pues su medio hermano Silvestre Dangond Lacouture, uno de los beneficiarios del agroingreso seguro durante el gobierno de Uribe, que le costó pues incluso la cárcel al ministro de ese entonces, al que llamaban Uribito, por los miles de chanchullos que hizo. Y este señor fue uno de esos beneficiarios. A través de él, su medio hermanito salió beneficiado. Entre el 2006 y el 2010 se vinculó a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, como coordinador financiero del programa de agronegocios y desarrollo alternativo sostenible. A esa institución volvió en el 2015 durante el gobierno de Juan Manuel Santos y trabajó también en el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO. A propósito de FINAGRO, sigue ligado a través de la empresa que fundó en el 2011, que se llama Open Lands, OPLSAS, y cuya supuesta función, según reza pues la firma asesora de FINAGRO, es una firma asesora de FINAGRO y en sus palabras, en temas de orden técnico que permitan incentivar las colocaciones de crédito para pequeños y medianos productores del sector productivo y de administración de riesgo agropecuario y simplificación de procesos. Y para el caso, y para darse lo bien que cumple su función, el tipo que ahorita llega al Ministerio de Agricultura, puede observarse el caso del subsidio y crédito otorgados por FINAGRO al pobrecito Juan José Lafurí Cabal, hijo de Félix Lafurí y María Fernanda Cabal, quien recibió la bobadita de gratis, ¿sí?, de más de 95 millones entregados gratuitamente, y además de eso salió favorecido con un crédito preferencial para pequeño productor por 400 milloncitos de pesos. Fue la asesoría pues de este señor el que hizo del caso, pues fue bien documentado por cambio pues por este señor, se me olvida siempre el nombre del periodista, pero está muy bien documentado. Durante la campaña de el gerente de la revista Cambio. Sí, pero es tal el descaro y el cinismo de este tipo que se atrevió a decir ahorita a propósito del empalme que el crédito agropecuario durante el gobierno Petro, que aunque creció el 21.9% en el 2025, el sistema sigue excluyendo al pequeño productor. Es decir, que el crédito se expande, pero no se democratiza. Pues, ¿cómo se va a democratizar si existen tipos como él que le entrega, le hace entregar más de 95 millones al hijo de un terrateniente, de un gran capitalista, como Lafurí y su familia, y nada? O lo mismo a su hermano, pues anteriormente con el agroingreso seguro. Por consiguiente, ya sabemos de antemano entonces a quién irán dirigidos los planes que tiene la Bogaster de tecnificación y fortalecimiento económico del campo, la bancarización de 2.500.000
de 2,5 millones de campesinos, la formalización masiva de títulos de propiedad rural, la construcción de los nuevos distritos de riego, que van igual, lo mismo que fue el agroingreso seguro, los distritos de riego, entonces para la finca del señor del Matarife, y esto va a pasar muy similar, ¿no? La creación del Censo Nacional y Agropecuario, la instauración pues de 700 escuelas de emprendimiento rural, que es lo que promete pues el Abogáster y su ministerio. Y en esa misma dirección va también el programa de sustitución de 50.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito, con el supuesto de reemplazar las plantaciones, esas plantaciones, por palma de aceite en Tumaco y de cacao en Tibú. Es decir, eso no va a ir exactamente pues a los pequeños productores de hoja de coca y de los que llaman pues de los cultivos ilícitos, sino que eso va a ir, si el asunto resulta, el negocio resulta, de titulación de predios y cosas de esas a los amigos de los amigos. Por consiguiente, todo esto que supuestamente va para eso, para los pequeños productores de hoja de coca, va a terminar en manos de los amiguitos. Por supuesto, la sustitución pues, de los amparos de los cultivos ilícitos tiene como antecedente el que va a ser al amparo de la fuerza pública para la recuperación del control territorial. Es decir, represión, desplazamiento y después entrega incluso de tierra y de créditos para los amigos de los amigos. Bueno, es un prontuario muy acomodado pues al nuevo gobierno, ¿no? Está bien encasillado en lo que necesita Abelardo de la Espriella, podríamos decir. Y algo similar sucede con el que escogieron como ministro de Justicia y Derecho, el señor Iván Cancino, que lo ponen en esa cartera. El señor Cancino es un abogado penalista de 50 años de edad, egresado de la Universidad Externado de Colombia. Cuando a él se le pregunta su filiación política, él se declara independiente. Él dice que no tiene filiación absolutamente con ningún partido político, que él es completamente independiente. Y bueno, como el marxismo y la política nos enseña, el estudio pues de la sociedad nos enseña que en la sociedad no hay absolutamente nada por fuera de la política. Cuando miramos quién es el señor Cancino, nos damos cuenta realmente que sí tiene filiación política. Realmente se le pela el cobre cuando vemos el historial, parte pues apenas del historial de su función, de su labor como abogado, defensor. Y con estos casos es bien ilustrativo, ¿no? El señor Cancino es el defensor de Diego Cadena, quien a su vez es abogado y es el abogado defensor de Álvaro Uribe, quien fue procesado por manipulación de testigos en beneficios de Álvaro Uribe, el que estuvo paseándose pues por allá por la cárcel, consiguiendo testigos pues falsos. Y a ese señor, a ese abogado, lo defiende Cancino, como también defiende a Carlos Ramos. Carlos Ramos es el exdirector del DAPRE. El DAPRE es el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, ahorita en la anterior administración de Petro, y está vinculado ese señor Carlos Ramos directamente con la corrupción en la tan sonada Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, uno de los casos pues de corrupción terribles pues en este gobierno que está terminando. Pero además de eso, el señor Cancino, defensor de Enilce López, conocida pues nacional e internacionalmente con el alias La Gata, que es la famosa empresaria del chance, con reconocidos pues vínculos estrechos con los grupos paramilitares. Es un azote pues realmente ese personaje, La Gata, y él es defensor precisamente de ella. Además de eso, defensor de Carlos Caicedo. Este señor Carlos Caicedo
es el exgobernador del departamento del Magdalena, quien está vinculado por múltiples casos de corrupción con dineros todos relacionados con la salud. Y es una cosa pues terrible y dramática y asquerosa, porque tuvo que ver en su gobierno con el desvío de muchos dineros que fueron, que tenían como destino ayudar a las familias por el problema del COVID-19. Y además de eso estuvo vinculado directamente con la habilitación de una fachada, de una empresa fachada, una IPS fantasma que nunca existió, y estuvo vinculado pues con su creación y con garantizar su administración, y además de eso está acusado por peculado por apropiación con muchos dineros en ese terreno pues allá en el departamento. El señor Cancino, por tanto, pues que muchos hablan de que es un pulcro y ecuánime penalista, es el que nos han puesto para que sea el ministro de Justicia y del Derecho. Realmente lo que puede uno observar con esto es que son pocas cosas buenas las que se puede esperar de este abogado defensor de paracos y corruptos, quien además de eso, en estos días, pues en las declaraciones que ha hecho, ya como parte de ese gabinete, ha prometido impulsar las megacárceles al estilo de Bukele en El Salvador. Y además de eso se ha declarado defensor y promete luchar por impulsar y por implementar la cadena perpetua y la eliminación de, ojo con esto, pretende eliminar las audiencias de formulación de imputación de cargos. Es decir, combinado eso, esos aspectos de lo que pretende impulsar con esa defensa abierta y clara y comprometida con los corruptos de cuello blanco y con el uribismo y con esos caciques del paramilitarismo, solamente da como resultado, es decir, una fórmula geométrica, matemática de sumar y restar. Lo que pretende es juicios exprés y condenas de grueso calibre, incluyendo hasta cadenas perpetuas. Y obviamente, ¿contra quiénes? Pues no va a ser contra los paramilitares a quienes a ultranza defiende, sino contra todos los sectores de izquierda y en general contra todos los que se atrevan a movilizarse y luchar contra las instituciones, contra el sistema, contra todos los contradictores de la política y las medidas de este gobierno. Esa es la calaña y la catadura pues de lo que nos van a poner a nosotros como ministro de Justicia y del Derecho. Sus mensajes, comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para el desarrollo de este podcast, así como sus aportes materiales para sostenerlo. En la descripción del programa encontrarán distintas opciones para ponernos en contacto de forma sencilla. Los leemos y los escuchamos. Bueno, sigamos entonces aquí mirando cuál es el prontuario de los honorables ministros nombrados por este señor Abelardo. Otro delfín nombrado en la cartera de Educación es Vivian Morales. Ella inició su carrera en 1988 como secretaria general y asesora del entonces Ministerio de Desarrollo. En el 91 fue asesora del constituyente Jaime Ortiz Hurtado durante la Asamblea Nacional Constituyente. De ahí saltó directamente al Congreso, donde fue representante a la Cámara entre 1991 y 1998, y luego fue senadora entre el 98 y el 2002. Ahí se especializó en Derecho Constitucional desde la Comisión Primera. Para diciembre de 2010, la Corte Suprema de Justicia la eligió como la primera mujer en ocupar el cargo de Fiscal General de la Nación en toda la historia del país, y pues ejerció ese cargo entre enero de 2011 y marzo de 2012. Regresó también al Senado en 2014, esta vez con un respaldo electoral cercano a las comunidades cristianas del país, porque además es cristiana,
Y en el camino sumó también un capítulo, digamos, diplomático como embajadora de Colombia en Francia. Y además también ejerció como conjuez de la Corte Constitucional. Bueno, antes de continuar, quisiera que leyéramos si hay algunos mensajes que nos hayan dejado acá nuestros seguidores. Bueno, aquí en el chat lo que estoy viendo es poca actividad realmente. Estamos de pronto a la expectativa, pero tenemos saludos, los saludos pues de los que ya nos están acompañando en el chat, de Agbau, de Eric Daniel Cantona, de Anyansi Rodrigo Giraldo, de Jaime Cristancho, de Lucenzueno Ruiz, de Isaías Blanco, de Jaime Celis, de Enrique Bamarar 68, de Budismo de la Liberación, de Claudia Patricia Olaya, desde Huila. Son esos los que nos están saludando y acompañando ahorita. Esperamos pues, como les decíamos ahora, que nos compartan pues sus opiniones. Y nos dice por aquí Ricardo Manuel, que dice: hasta el Estado laico van a acabar. Así es. Bueno, continuemos con el prontuario aquí de esta señora Vivian Morales. Hablemos un poco también de su historia personal, ¿no? Ella pues fue esposa de Carlos Alonso Lucio, que fue pues también exintegrante del M19 y es uno de los coordinadores de mayor confianza ahorita del proceso de empalme presidencial. Pero además este señor fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por estafa, por falsa denuncia, por vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo. Fue asesor de las Autodefensas Unidas de Colombia durante el proceso de diálogos pues, que se llevó en el gobierno de Uribe. Y desde hace varios años además es pastor de una congregación cristiana. En esa época, pues se señaló que el historial de este señor afectó, digamos, la percepción pública de la independencia de la fiscalía. Eso obviamente que influyó en la labor que desempeñó esta señora Vivian Morales. Y pues obviamente los cuestionamientos estuvieron ligados a sospechas de que Lucio ejerciera influencia informal dentro de la fiscalía. Y pues Vivian Morales lo negó todo el tiempo, pero solicitudes de que se declarara impedida en algunos asuntos relacionados con personas cercanas a su entonces esposo, críticas también sobre pues, posibles conflictos de intereses ahí. Entonces, pues bueno, ese paso por la fiscalía estuvo también mediado por eso y seguramente que sí hubo influencia y conflicto de intereses en eso. Pero además de eso, esta señora Vivian Morales ha defendido otros asuntos que son muy preocupantes teniendo en cuenta la cartera que va a ocupar. Dentro de esos asuntos que ha defendido es la oposición al matrimonio igualitario, la oposición a la adopción por parejas del mismo sexo, la defensa de la familia conformada pues de manera heterogénea por un hombre y una mujer, defiende las posiciones pro vida frente al aborto y además tiene una cercanía muy fuerte con sectores cristianos y evangélicos que están organizados políticamente. Uno de los episodios más polémicos de hecho fue el impulso del referendo para limitar la adopción a parejas del mismo sexo, ¿no? Que buscaba restringir derechos que ya han sido reconocidos por la Corte Constitucional y utilizaba pues argumentos religiosos en un debate que es meramente jurídico y constitucional. Eso pues obviamente genera y es evidencia discriminación pues hacia las familias diversas pues. Entonces podríamos decir que esta designación sí tiene críticas importantes por su defensa de una mayor presencia de principios cristianos en todo lo que tiene que ver con lo público y lo legislativo y ahora además en lo educativo. Además porque, pues, como les digo, ha promovido posiciones muy conservadoras y retrógradas sobre la familia, la sexualidad, pasando eso
obviamente por encima de derechos que ya se han conquistado por parte de la comunidad LGBTIQ+, por parte de las mujeres también, y eso pues por supuesto que cuestiona su papel, porque sus propuestas incluso contradicen con el carácter laico del Estado, como nos decía aquí el compañero Ricardo. Entonces, pues bueno, básicamente no es el hecho de que ella haya sido designada para la cartera de educación, no es un simple, o quienes nos oponemos a ello, quienes criticamos eso, no es por simple pataleo, compañeros, eso hace parte de la superestructura, de la ideología que sostiene a este moribundo sistema. Y este gobierno está decidido a contraatacar con fuerza por ahí, ¿sí? Por eso es que nosotros hablamos de que es un régimen narcoparamilitar que utiliza métodos fascistas. Parte de que utilice métodos fascistas es eso, desde la misma educación, inculcar los valores que ellos promueven y que, ¿sí? Pasando por encima de la diversidad, pasando por encima de los derechos conquistados, pasando por encima de las minorías, pasando por encima de las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? Entonces, es evidente que ese interés exagerado por eso, pues es un peligro. Es un peligro para la sociedad y básicamente minimiza la importancia de los derechos con que el pueblo cuenta y que debe efectivamente defender en las calles y no permitir que sean pisoteados. Y además, pues a esto se añade la persecución que el mismo Abelardo ha anunciado a la organización sindical del magisterio, que es de hecho si no la más grande pues del país, que básicamente pues también ha amenazado con acabarla, porque, imagínense esta contradicción, porque supuestamente la FECODE, que es la organización del magisterio colombiano, adoctrina a los estudiantes, ¿sí? Pero meter a Dios en las aulas no es adoctrinar según ellos. Es un juego ahí de palabras, ¿sí? Que en últimas, básicamente, pues pretende imponer su ideología y lo que los rige a ellos y lo que debe ser la sociedad como tal. Entonces es un peligro esta señora en la cartera de educación y habrá que ver qué es lo que va a desarrollar. Eso solamente hablando de lo ideológico y de todo su prontuario. Ya veremos también, porque ha dicho que va a revisar la financiación de la educación pública, a fortalecer a las instituciones privadas y todo eso, pues ya sabemos que es camino a la privatización de un derecho que ellos han dicho es fundamental para el pueblo colombiano. Bueno, y en esa misma línea de esa gente ultra reaccionaria, está Jaime Andrés Beltrán, el ahora nombrado ministro de Vivienda, Salud y Territorio. De todos, pues es de conocimiento público la afinidad pues de este sujeto con el sionismo. Él fue alcalde y se supo pues porque cuando fue alcalde de Bucaramanga, se tomó fotos con los sionistas justificando el genocidio que estaba cometiendo pues en esos momentos el régimen de Netanyahu, el criminal pues ya que sujeto pues con orden de captura por la Corte Penal Internacional, y Maldingo se toma fotos y defiende abiertamente pues el asunto pues del genocidio y del Estado sionista de Israel. En su momento pues los compañeros de la Unión Obrera Comunista de esa ciudad lo denunciaron, pusieron carteles y denunciaron pues esta aberración, pero no es suficiente con esto. Y hay que decirlo con toda claridad, no solamente es un tipo defensor del sionismo y del genocidio, sino que también es un ladrón de 7 leguas. Uno de los casos y el que más sonó, para no referirse a otros de pronto, es el robo de más de 23.000 millones durante su alcaldía en Bucaramanga, cuando desaparecieron
2 bodegas de material avaluadas en más de 46.000 millones de pesos, y que ante la evidencia presentada solo atinó a decir que la situación no debería atribuirse únicamente a su administración, es decir, yo sí robé, pero también robó Juan Carlos Cárdenas y Rodolfo Hernández cuando estuvieron en la alcaldía, más o menos lo que dice el tipo. Y el hecho es que más de 70 toneladas de chatarra del alumbrado público, es decir, miles de luminarias y cientos de postes metálicos que durante años estuvieron arrumados y olvidados en 2 bodegas, desaparecieron por arte de mafia. Perdón, de magia, no de mafia. Según un concejal, pues, de los que denunció el hecho en Bucaramanga, los objetos desaparecidos terminaron fundidos y convertidos en ollas, en cucharones y otros utensilios de cocina y vendidos luego en el mercado de las pulgas. Ya, pero José, mira que además de eso, de quienes han estado investigando eso y han sido testigos, les han sido objetos de amenazas contra su vida, los han retirado del caso, les han montado acusaciones infundadas. Y una de las que incluso por acá lo dice Ana Yancy, una de las, por acá lo había visto, Ala. Acá, no, es Isaías, una abogada que fue envenenada, al igual que un funcionario testigo, también envenenada. O sea, ha muerto incluso gente, presuntamente, alrededor de todo ese escándalo, ¿sí? Y pues bueno, en últimas, ¿qué ha pasado ahí con eso? Porque han sido un poco de testigos ahí que han ido desapareciendo y el escándalo de la chatarra, ahí sigue. Es el tapen e incluso recurriendo al asesinato. Ahora, ¿qué se puede entonces esperar de la gestión de este tipo que promete enfocarse en la recuperación de oportunidades para las familias que esperan acceder pues a una vivienda digna y a servicios básicos de calidad en todo el territorio nacional? Esas son sus palabras, pues así está. Lo dice este bandido, un ladrón de 7 suelas y cómplice quién sabe de cuántas otras cosas de lo que ha ocurrido con quienes se atrevieron a denunciarlo públicamente como ladrón. ¿Qué se puede esperar entonces de un tipo que promete la ejecución de los recursos públicos, dizque con criterios de eficiencia y transparencia? No, va a seguir robando. Eso es lo único que puede esperarse de un sujeto de estos. Bueno, y el sexto caso y el último del programa de hoy. Doña Juliana Gutiérrez, ministra de Deporte. En el Ministerio de Deporte fue nombrada esta señora y es un claro pago de favores. No hay mérito pues ahí realmente. Es un caso de esos conocidos como de nepotismo y es un pago para pagarle a Federico Gutiérrez, que es el hermano de la nueva ministra, quien a todas luces no tiene ni idea de lo que debe hacer al frente de ese ministerio. Bajo ninguna posibilidad se puede decir que le hayan dado ese cargo a la señora Gutiérrez por tener méritos para ejercerlo, pues no tiene absolutamente ninguna experiencia ni idoneidad técnica, no tiene conocimientos del sector deportivo del país, no tiene vínculo alguno con ligas de deportes, ni conocimiento de políticas públicas de recreación ni deportes, es decir, en su historia laboral y de educación no hay absolutamente ningún vínculo de este tipo. Y pues claro, ya se han visto muchos casos, no solo en este nuevo gobierno que se viene, sino que eso viene de ahí para atrás. Es decir, este es un caso donde se nombran cargos como forma de pagar deudas políticas. Y no se quiere decir con esto pues que la señora Juliana Gutiérrez no tenga estudios, ¿no? Hizo un pregrado en administración de empresas en la Universidad de Medellín y hizo un posgrado de magíster en administración de riesgos de la Universidad EAFIT,
pero mirando su trayectoria laboral, no tiene nada que ver con el sector deportivo. Se ha dedicado en toda su vida laboral es a coordinar redes de apoyo social y al brindar algunas asesorías en salud y seguridad en familias en el departamento de Antioquia. Ha tenido algún vínculo en empresas privadas, pero solamente en temas de consultoría estratégica, en gestión de riesgos y en alianzas de empresas público-privadas, pero únicamente a esto se ha dedicado. Y su salto a la política realmente fue un salto al vacío, es decir, su actividad política siempre ha estado a la sombra de su hermano Federico Gutiérrez, y en las recientes elecciones parlamentarias se lanzó y se quemó. Por ende, el nombramiento es a todas luces un pago al apoyo de Federico Gutiérrez hacia la campaña de Abelardo de la Espriella. Es decir, es un cargo que no tiene absolutamente nada de méritos y pone en evidencia lo más importante, uno de los asuntos pues bien importantes de destacar en esto, la manera corrupta y amañada como se hacen la cantidad de nombramientos, no solamente en esos cargos de ministerios, sino de ahí para abajo en todas las ramificaciones del Estado, que es propio pues de cualquier Estado bajo una sociedad como estas en las que vivimos nosotros. Entonces ahí no hay nada de mérito en este nombramiento. Bueno, como hemos visto y seguiremos viendo, es evidente que los nombramientos hechos por el abogáster no representa a los nunca, como dijo, con la frase con que engañó a una parte del pueblo que votó pues por semejante monigote. Los que lo rodean en el gobierno no son los que nunca han ostentado ni el mando, ni son los sectores históricamente excluidos de los centros de poder, como dijo. Es todo lo contrario. La cúpula del nuevo gobierno está compuesta por los viejos clanes de los politiqueros más corruptos, por las rancias clases parásitas dominantes de la peor entraña, pues confesional, conservadora y reaccionaria hasta los tuétanos. Confirmado esto pues con el nombramiento del bisnieto de un personaje tan siniestro como Laureano Gómez, el señor Nicolás Gómez Arenas, como jefe de gabinete presidencial, que irá de la mano pues con su tío Miguel Gómez Martínez, nombrado pues Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pero sobre los cuales hablaremos en el próximo episodio pues de Vanguardia Obrera. Bueno, yo quisiera de todos modos cerrar por aquí con algunos mensajes que han dejado nuestros seguidores. Por aquí dice Amparo Jiménez Velasco: gracias por los aportes que se emiten con la caracterización de los próximos ministros. ¿Cómo piensan que van a ejecutar los cambios negativos desde cada ministerio? Isaías dice: se reparten la torta entre bandidos. Un claro ejemplo es la CNE, el Consejo Nacional Electorales. Y también dice: instituciones que solo sirven para los intereses de las empresas mafiosas y el narcoparamilitarismo. Así es, pues efectivamente en cada una de las carteras que hemos mencionado hoy, si no es que ya tienen un largo prontuario de corrupción, de favores políticos, de favorecimiento a la empresa privada, a grupos empresariales, económicos, a terratenientes, etcétera, etcétera, pues es el pago también por favores políticos. Entonces creo que no hay nada nuevo, no son los nunca, son los de siempre, los que nos han mantenido en la miseria, los que nos dominan, los que nos explotan y los que pretenden venir a convertir en un festín, pues el Estado, como siempre lo ha sido, ¿no? Recordemos que el Estado es corrupto por naturaleza, ¿sí? Y bueno, aquí están sus mejores representantes con este gobierno.
hay un asunto también que de todos modos influye en todo esto y son las contradicciones, ¿no, José? Las contradicciones que de todos modos existen por arriba. Hemos visto en estos días lo que ha sido la elección del presidente de Cámara y Senado, y todo ese escándalo ahí alrededor básicamente que da cuenta que no todos los sectores de la burguesía apoyan firmemente pues al tigrillo. Entonces, pues bueno, esas son contradicciones también que debemos tener en cuenta para la lucha como tal del proletariado, de los desposeídos, de las masas populares, y también pues la situación internacional. Sí, Adela, yo creo que es muy importante porque existe pues entre algunos sectores, incluso de los revolucionarios, temor frente a lo que significa pues el gobierno de Abelardo el Espriella y si se puede o no se puede luchar o si tenemos que reducirnos a lo que promete pues el pacto histórico, que es la resistencia pacífica, que es la desobediencia civil pacífica, aunque Petro en el discurso de ayer anunció que se iban a recortar derechos, como en el terreno laboral había que responder con la huelga general. Pero son anuncios. No, el camino sigue siendo el de la lucha del pueblo. Y yo creo que debemos tener en cuenta varios asuntos al respecto, pues como decía Adela, primero, las clases dominantes no constituyen un bloque homogéneo ni unido. Hecho pues demostrado no solo en el estrecho margen de los resultados electorales, sino que existen divergencias entre quienes apoyaron a Lavogaster, como se evidenció el día de ayer en la puja por la presidencia del Senado, donde dicho sea de paso, resulta curiosa la alianza entre el pacto histórico y el centro demoníaco, ¿no? Al imponer pues a alguien distinto pues al candidato del señor Abelardo. El otro aspecto pues que influye dentro de las contradicciones entre la burguesía y que son favorables al pueblo si se atreve a luchar y que tiene que aprovechar esas contradicciones es lo que está detrás de los sectores de la burguesía y son las contradicciones entre las potencias imperialistas, que también va a insistir en la forma como actuará el gobierno del Lavogaster en la medida en que distintos sectores de las clases dominantes tienen negocios y son más queridas y para ellos son más queridos los imperialistas europeos, los rusos y los chinos y por tanto no son tan remisos y no son arrodillados a las imposiciones de los yanquis. Esa es otra fuente de contradicciones entre las clases dominantes. Pero sobre todo creo que debemos insistir en el hecho que es el más importante, el decisivo. El pueblo colombiano no es pendejo y ya no es el mismo después del paro del 2019 y del gran levantamiento popular del 2021. Y no es el mismo, no solamente para no comerse el cuento de los reaccionarios, sino que no es el mismo para comerse el cuento de los reformistas. Hay que luchar y hay que organizar y prepararse para la lucha. De hecho, los mineros en estos días en Segovia dieron cuenta de cómo es el asunto. Frente a las pretensiones de las compañías imperialistas, incluso un ejemplo para los que se dicen antiimperialistas, pero que a la hora de apoyar la lucha de los obreros contra los imperialistas que están aquí, le tiembla la rodilla. Les tiembla la rodilla y ni siquiera son capaces de apoyar la lucha de los verdaderos antiimperialistas y se ponen disque de muy antiimperialistas. De conjunto, pues las contradicciones del sistema están desatando una nueva oleada de lucha por todo el mundo y Colombia no es ajena a eso. Lo estamos viviendo aquí, lo hemos vivido aquí de cerquita, pues en estos días, Argentina, Bolivia, Perú y bueno, y Colombia no es la excepción. Es decir, las condiciones están propicias para cumplir con las tareas que tenemos los proletarios revolucionarios. Bueno, esta parte del cartel
que estamos viendo aquí y que en el próximo continuaremos, muestra eso, ¿no? Pone con más claridad lo que es ese aparato, ¿no? Lo que es el Estado y lo que es el gobierno en cuanto a sus funciones, de lo que puede cumplir, y tiene ese aspecto de positivo, ¿no? De que pone en evidencia la lucha que hay, esa lucha entre intereses distintos de clases, y donde efectivamente lo que hay que poner sobre el tapete es la importancia, la necesidad y la urgencia del trabajo independiente, de la lucha independiente, de movilización independiente, por la base, la preparación de las asambleas populares, y por organizarse y avanzar pues, en esa labor revolucionaria, que es en últimas el camino y es la única manera de impedir que estos bandidos con sus planes de gobierno impongan todas las medidas y todos los paquetes que tienen planeados para el próximo gobierno. Los esperamos entonces en una próxima emisión para continuar con esta análisis del cartel ministerial del próximo gobierno del de Abelardo de la Espriella. Buenas noches y hasta una próxima. Gracias, compañeros. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político.